Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, está muy en boga últimamente y la idea es que podamos discutirlo y aterrizarlo un poquito. Vamos a hablar de innovación. Pronto es una palabra que últimamente vemos en todos los periódicos, en todas las revistas, en todas las entrevistas de negocios, siempre la innovación emerge como un tema relevante de la mayor pertinencia, pero no siempre tenemos la claridad de qué significa y cómo la podemos contextualizar y sobre todo cómo la podemos gestionar. Entonces hoy en estos 30 minutos vamos a dar algunos elementos que nos ayuden a entender, gestionar y aterrizar este concepto de innovación. Quiero empezar con esto rápidamente. Es importante colocar un contexto. Siempre que hablamos de innovación es vital hablar del contexto donde estamos. Esto es una imagen clara, es el mundo de noche. Vemos cómo están iluminadas varias partes. Japón completamente iluminada, las costas de Estados Unidos, Europa Occidental, etcétera. Simplemente es una visión de hoy cuál es el contexto en el cual estamos inmersos, qué es lo que está pasando. Y es siempre muy importante tener presente este contexto. No es la innovación solo en mi empresa, es la innovación de mi empresa en un contexto. Y hoy el contexto es mundial. Esta es otra visión bien interesante. Uno ve, de alguna forma, empieza a identificar como un planisferio, los países, etcétera, pero distorsionados. ¿Por qué están distorsionados? Porque acá estamos viendo la participación de cada uno de los países en la economía del mundo. Entonces observamos África prácticamente desaparece, Estados Unidos completamente inflado, Japón, India, Europa. Entonces simplemente es una visión de ese contexto hoy que está pasando desde el punto de vista económico. Tenemos otra visión, contexto. Acá no estamos hablando de economía, acá estamos hablando de la población. Estamos hablando de la población como participación de la población total del mundo. Entonces observamos que África vuelve a aparecer, India y China completamente inflados, mientras que algunas regiones como África prácticamente desaparecen, Asia con Rusia, Canadá. Simplemente es un contexto que es interesante y necesario tener siempre en la mente. Acá el uso de Internet en el mundo, cómo se están conectando las economías, cómo se están interrelacionando, cómo se está generando una infraestructura que les permita hablar, comunicarse, compartir información. Y quería llegar finalmente con esta introducción a este punto. Acá vemos los enlaces de Facebook en el mundo. Hoy vivimos en una economía de redes, más que de conocimiento es una economía de redes. No solamente es el conocimiento que yo tengo, es cómo yo tengo acceso a unas redes científico-tecnológicas de conocimiento, porque cada vez el conocimiento se va volviendo un commodity. Cada vez al generarse con una tasa más alta, más veloz, más rápida, este conocimiento, obviamente, su depreciación es mucho más acelerada y por lo tanto el conocimiento en sí mismo, uno podría argumentar que empieza a convertirse en un commodity. Por el contrario, las redes, el acceso a estas personas, a estas mentes, a estos científicos, personas, etcétera, nos va a permitir rápidamente no tener solamente una porción de conocimiento, sino regenerar este conocimiento rápidamente. Entonces, por eso esta visión y este contexto es tan importante. Cuando tenemos nuestras redes, nuestros amigos en Facebook, estamos interconectándonos. Y esta es la realidad hoy, tanto de las redes sociales como de la economía. Entonces, esta es una visión bien importante cuando estamos hablando de innovación. Entonces, observamos que hay una serie de elementos con esta introducción que estamos haciendo, donde observamos una serie de cambios que se dan a través del tiempo, en los 80, los 90, etcétera. ¿Cuáles eran los elementos mínimos para participar en economías clase mundial y cuáles eran los elementos diferenciadores? Observen cómo en los 80 lo mínimo era precio y los elementos para ganar eran calidad, pero cada vez eso va evolucionando, va avanzando, el mercado se va volviendo más exigente y rápidamente eso se vuelve un mínimo esperado. Entonces ya en los 90, ¿qué era lo mínimo esperado? Precio, calidad, justo a tiempo, justo en secuencia, y empezamos a ganar con desarrollo de nuevos productos, tiempos de ciclo mucho más reducidos, etcétera. Si vemos hoy cuáles son los elementos mínimos esperados y los elementos diferenciadores, nos vamos a dar cuenta que hoy casi que es mínimo esperado una adecuada gestión de la innovación. El mercado hoy lo espera y por eso es tan relevante, tan importante tener claridad de cómo lo vamos a gestionar y sobre todo cómo vamos a crear valor a partir de esta gestión de la innovación. Y los elementos diferenciadores es ese acceso
a conocimiento específico a través de las redes, de la interconexión, de la articulación, cómo los sistemas de innovación de mi organización no están aislados, sino que están conectados con el mundo. Eso es un elemento realmente hoy diferenciador de las empresas que son líderes y que están marcando la pauta y el camino. Entrando en materia, acá vamos a ver en esta gráfica cómo estamos relacionando la competitividad a través del tiempo y observamos en la parte de abajo que la gestión cotidiana del proceso administrativo no son elementos que cuando estamos en una economía desarrollada, fuerte, que cada vez nos está exigiendo más, no son elementos diferenciadores, son mínimos esperados. Por eso es muy importante cuando una organización está manejando certificados, ISOs, gestión de su proceso administrativo cotidiano, entienda que ahí no tenemos elementos que podemos argumentar son realmente innovación. Eso es tener la casa en orden, es necesario, lo debemos hacer, claro, pero la pregunta de fondo es, sobre esa casa en orden, ¿qué es lo que vamos a montar? Y ahí empezamos a hablar realmente de gestión de innovación. Entonces, realmente, en ese punto es donde nos vamos a enfocar hoy. Llegamos al punto que hoy tenemos en cuestión, ¿qué es innovación? Una palabra, como lo decíamos al principio, en todas partes la escuchamos, todo el mundo la utiliza y hay un gran riesgo y un gran peligro. Cuando una palabra se utiliza para definir absolutamente todo, termina definiendo nada. Necesitamos tener claridad de qué es y qué no es innovación para poder tener un concepto claro. Si el concepto está claro, lo vamos a poder gestionar y vamos a poder crear valor a partir del mismo. Entonces, vamos a mirar. Esta es una propuesta, no estamos diciendo que esta tiene que ser la única definición de innovación. Hay diferentes escuelas, académicos, que nos van a presentar una serie de elementos muy interesantes, pero esta definición, ¿por qué personalmente me gusta? Porque es sencilla, porque es práctica, porque nos da claridad y creo que entre las cosas sean más sencillas, más fáciles las podemos gestionar. A veces complicamos mucho las cosas. Creo que la innovación, si la mantenemos simple, más fácil lo vamos a poder gestionar. Argumentamos que la innovación es desarrollar con éxito nuevas y mejores ideas. Observen que no estamos hablando de productos o de procesos, no, de ideas. Dentro de estas ideas obviamente podemos tener productos, procesos, modelos de negocio, modelos de utilidad, lo que ustedes quieran. Pero hay un condicionante muy importante y es que el mercado lo adopte. Entonces observen que tenemos, esto lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, desarrollar con éxito nuevas y mejores ideas, primer elemento, el grado de novedad, y el segundo, el juez de la innovación es el mercado. Si el mercado lo adopta, efectivamente tenemos o estamos hablando de innovaciones. Si no hay un proceso de difusión y de adopción por parte del mercado, estrictamente hablando no podríamos hablar de innovación, podríamos hablar de inventos, lo podemos llamar de diferentes formas, pero la innovación implica que el mercado efectivamente lo adopte. Y hay un elemento que colocamos abajo para resaltar, y es que la innovación, la investigación académica es contundente y nos muestra que no ocurre en el aislamiento. Las organizaciones, las personas, los científicos, los académicos, las universidades, entre más interconectadas, entre mayor sea el grado con el cual comparten su información, su conocimiento, su experticia, etc., se puede demostrar que hay un mayor grado de innovación. No es solamente el conocimiento puntual técnico, no, es ese conocimiento técnico que tenemos como científico, como una universidad, pero articulado con una empresa, con unos clientes, con unos desarrolladores. Entonces acá empieza a emerger la importancia tan grande de esa articulación, sobre todo para hablar en forma exitosa de innovación. Algunos ejemplos rápidos que quería mostrarles. Todas las ideas son innovación. Uno miraría, incluso de pronto por internet les ha llegado este tipo de correos, son divertidos, nos reímos, etcétera, y uno dice, ve, qué tan innovador. Creo personalmente que no, acá estamos hablando de creatividad, de una cantidad de elementos muy valiosos, pero con los elementos que acabamos de discutir, novedoso, pero que el mercado adopte, podríamos concluir que no son innovación. Observen que esto sí es creativo, es interesante, pero realmente no hay un proceso de difusión que uno vea masivamente esto, lo pueda adquirir, lo pueda usar. Realmente necesitamos esa difusión para hablar de innovación. Acá tenemos un ejemplo, otros ejemplos. Voy a pasar rápidamente por esto. Otro ejemplo.
Todos muy divertidos, pero realmente, y lo traíamos a colación para ilustrar el punto, no todo lo novedoso, no todo lo creativo es una innovación. Sí hay una conexión, pero necesitamos transformar esa creatividad, ese elemento novedoso, en una oferta clara de valor que el mercado efectivamente adopte para efectivamente hablar de innovación. Eso nos lleva a una serie de mitos asociados a la innovación, ideas que se han ido metiendo en la mente, en el subconsciente de las personas, de las empresas, y que es importante debatir. El primero, que la innovación es creatividad. Como lo acabamos de ver con las ilustraciones, la creatividad es la materia prima, es necesario, claro que sí, pero no es condición suficiente, es condición necesaria, pero la verdadera innovación coge esa materia prima y la transforma. Entonces, sí, la materia prima es muy importante, la materia prima es muy necesaria, pero para hablar de innovación necesitamos transformar esta materia prima en verdaderas innovaciones. Recordemos, en ofertas claras de valor que el mercado adopte, en la forma de productos, procesos, modelos de negocio, modelos de utilidad, lo que ustedes quieran, pero necesitamos ese proceso de adopción y no es suficiente con la idea creativa. Otro mito es que la innovación es investigación y desarrollo. Si tenemos mucho músculo tecnológico, muchas ideas, pero no tenemos la capacidad de transformar esas ideas, esa tecnología, esa experticia, ese conocimiento en ofertas de valor que el mercado adopte, estamos a mitad de camino. Pasa lo mismo que con la creatividad. Sí es necesario, es importante, pero no es suficiente, necesitamos más. La innovación es mucho más que eso. Lo coge, lo adopta, lo transforma y le agrega un plus. Eso es bien importante, entender que solo tecnología, solo investigación no nos garantiza la innovación. Nos ayuda sí, pero no nos garantiza la innovación. Otro gran mito que existe es que la innovación es responsabilidad de un grupo dentro de la organización. Ustedes observan dentro de una organización, dicen, no, es que la innovación es responsabilidad del área de mercadeo, o del área de ingeniería, o de producción, o eso es del gerente. No, realmente las organizaciones que son innovadoras entienden la innovación como parte de su ADN, parte de su razón de ser, y todos, absolutamente todos, se vinculan con este esfuerzo de innovación. Puede ser desde el señor portero, la señorita que nos sirve los tintos, el gerente, la junta directiva, los de ingeniería, los ingenieros, todos tienen algo que aportar en este esfuerzo de innovación, desde su área, desde su expertise, etcétera, pero la innovación no es lo adicional que hacemos, es parte de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, la organización realmente innovadora entiende que es una responsabilidad la innovación de toda la organización a lo ancho y a lo largo. Otro mito, y es que la innovación sucede por decreto. Entonces, observamos organizaciones donde nos dicen, a partir de hoy somos innovadores. Eso no es suficiente, lo estamos discutiendo, que implica la verdadera innovación vincular la organización. Ahí tenemos elementos de cultura, de tecnología, de aproximación al mercado, son muchos elementos y no es simplemente decir hoy somos innovadores. Eso es importante porque le da una directriz clara a la organización, pero necesitamos vincular, movilizar a la organización para que efectivamente la innovación suceda. No es simplemente la palabra, creo que debemos ser mucho más elocuentes con las acciones. Entonces, no es el decreto, es cómo movilizamos, vinculamos, motivamos y realmente logramos que la organización entienda la innovación como su día a día, su deber ser, su ADN. Otro mito que tenemos, la innovación es un producto exitoso. Este es bien peligroso porque a veces una organización, una empresa dice, yo soy muy innovadora porque tengo un producto. Eso no es sostenible. La verdadera innovación y la verdadera gestión de innovación implica el desarrollo de capacidades sostenibles. Los productos rápidamente son imitados, la ingeniería inversa los copia, los mejora, los hace más rápido, más barato y rápidamente vamos a perder esa ventaja que teníamos. Entonces no es suficiente el producto, necesitamos más. El producto debería ser la consecuencia de la adecuada gestión de innovación. Me explico. Si yo gestiono mi organización, mis personas, mi ingeniería, mi conocimiento, mi creatividad como organización y realmente identifico las capacidades que subyacen en mi organización, yo genero flujos de productos, flujos de éxitos, flujos de procesos, flujos de ofertas de valor a través del tiempo y no me enfoco en una sola. Realmente lo interesante y donde subyace la verdadera competitividad no es en el producto puntual,
sino en las capacidades internas que tenemos para generar estos flujos de éxito a través del tiempo. Entonces, lo interesante de la innovación no es tener éxito una vez, es generar las condiciones para tener flujos de éxitos a través del tiempo. Otro elemento, otro mito, es que la innovación es suerte. Tenemos que esperar a que se nos ocurra la idea brillante, tener una epifanía. No, la innovación, como lo estábamos argumentando, implica que la organización se vincule, que entienda las oportunidades, que transforme las oportunidades en verdaderos retos y sobre todo en elementos concretos de valor. Entonces, desde esta perspectiva, observamos que la innovación implica gestión, implica hacer que las cosas pasen, no es simplemente suerte. Es hacer que las cosas pasen. Es un proceso sistemático, deliberado, recurrente, donde efectivamente empezamos a identificar oportunidades y empezamos a capturar estas oportunidades. Y también se ha argumentado que la innovación no es gestionable porque implica muchos elementos, conocimiento, creatividad, intangibles, elementos tangibles, etcétera, y por eso no es gestionable. Muy al contrario, deberíamos afirmar que sí es gestionable, genera elementos de diferenciación, valor, es difícil de imitar, son muchos elementos positivos y es muy difícil y es complejo de gestionar, pero hoy se empieza a convertir en un requerimiento para que las empresas realmente no solo existan, sino que ganen en el mercado. Entonces la innovación, claro que es gestionable, simplemente que es más difícil, es más complicado por la articulación de todos los elementos que estamos discutiendo. Entonces empezamos a observar, y con esta discusión que tenemos, donde hablamos que la innovación no es solamente el producto o solo el proceso, que de alguna forma son las dimensiones más intuitivas, más recurrentes y que normalmente las empresas empiezan a sentir cercanas, sino que hay una serie de dimensiones adicionales. Vamos a explorar rápidamente estas dimensiones para entender las oportunidades desde la gestión. Observemos, acá tenemos un radar. Esto es de un artículo de Harvard Business Review donde se está haciendo, digamos, la innovación le estamos poniendo un apellido, donde empezamos a hablar, bueno, ¿qué tipo de innovación es el que nosotros vamos a desarrollar? Entonces puede ser desde la oferta, desde los procesos, desde los clientes, desde la presencia. Hay una serie de innovaciones que rápidamente vamos a explorar. El primero es desde la oferta, es el más intuitivo para las organizaciones y para las empresas. ¿Cuál es la oferta que lleva al mercado? ¿Cuál es mi producto? Y de alguna forma es el enfoque tradicional que se ha tenido de innovación, donde tenemos un reproductor de música, una máquina de afeitar, un iPod, etcétera. Es el enfoque más tradicional, inmediato y cercano para las organizaciones. Es necesario, pero no es el único, hay muchos más. Podemos tener innovación desde la plataforma. Aquí no estamos pensando realmente en un producto puntual, sino en los elementos comunes a una serie de productos, familias de productos, etcétera. Y observen una empresa que en los últimos años ha sido emblemática desde la innovación como Apple, como lo es Apple. Creo que la verdadera innovación de Apple no es el reproductor de música. Eso sí es una innovación, pero la gran diferencia de innovación y lo que Apple realmente logró es generar una plataforma, iTunes, donde todas sus familias de productos, reproductores, teléfonos, etcétera, comparten, se conectan y sobre todo le permite a Apple generar un mecanismo, un nuevo modelo de negocio y sobre todo una innovación mucho más sostenible. Como lo decíamos ahora, si Apple o cualquier empresa simplemente se queda en la innovación del producto puntual, rápidamente lo van a imitar, lo van a copiar y lo van a mejorar. Por el contrario, cuando empezamos a mirar innovaciones desde las plataformas, esto es mucho más sostenible. Tenemos desde las soluciones integrales. Normalmente las empresas sacan productos y los llevan al mercado. Cuando cambiamos la ecuación, me explico, entiendo el mercado, entiendo la necesidad y después articulo mi oferta para llenar esas necesidades, yo no estoy pensando en vender un producto, sino en llenar realmente una necesidad y prestar una solución integral. Entonces, desde esa perspectiva, cuando las empresas observan una oportunidad de innovación desde soluciones integrales, básicamente es analizar cuál es mi oferta, yo que estoy llevando, pero desde la perspectiva de mi mercado, de cuáles son las necesidades que realmente yo estoy llenando en mi cliente, en mis usuarios,
entenderlas profundamente y generar una solución integral, que puede ser la articulación de diferentes productos, servicios o desarrollo de otras adicionales que se complementen, pero es un cambio, digamos, en la mentalidad. Y ahí tenemos espacios importantes de innovación. Ejemplos, hace algunos años lo vivimos todos cuando empezamos a tener un proveedor de sistemas de comunicación y no teníamos simplemente telefonía, internet y TV por cable, sino que nos empezaron a empaquetar estos servicios porque era nuestra solución de comunicación. Es un ejemplo bastante cercano. Hay otro eje de innovación que es el de clientes y consumidores, donde básicamente lo que se busca, y la innovación acá lo que busca es satisfacer necesidades y atender segmentos de mercado más diferentes, más exigentes, más específicos. Un ejemplo puntual, hace algunos años ustedes vieron, salió Ego, la marca con su champú, línea para hombres. Hace unos pocos años un hombre iba a comprar un champú y normalmente terminaba comprando el de la mujer, el de la esposa o el de los hijos, simplemente porque no había una oferta específica para los hombres. Hoy, probablemente el segmento de artículos de belleza, tocador, etcétera, para hombres es uno de los segmentos que porcentualmente está creciendo más rápido. Y realmente, si ustedes observan lo que se necesita hacer un champú para hombre, para mujer y para niño, puede haber algunas diferencias marginales, pero el conocimiento o lo que se necesita para desarrollar este producto no es radicalmente diferente. La gran innovación no está desde el producto, la gran innovación no está desde el conocimiento de cómo hago este producto, sino desde el nicho al cual yo estoy llevando este producto. Acá tenemos una dimensión de innovación muy interesante. Tenemos otro eje de la innovación que es la experiencia del consumidor. En esta experiencia del consumidor, básicamente lo que buscamos desde la innovación es entender cómo se vive mi producto, cómo mi cliente lo está experimentando en todas y cada uno de los puntos de interacción que yo tengo con él. Entonces, un parque del café, por colocar un ejemplo, realmente las personas no van solo por el café, sino a experimentar, a vivir eso que es esa cultura asociada al café. Entonces ahí tenemos una innovación desde esa experiencia de cómo se vive. Ahí tenemos los parques temáticos, los Panacas, Parques Explora, etcétera. Es una experiencia, es algo que se vive. Desde la captura de valor, acá hay algo bien interesante y es cómo las organizaciones pueden identificar oportunidades de activos ocultos que pueden capitalizar, pueden generar valor y pueden generar innovaciones. Ejemplo concreto, Gana hace unos pocos años vendía Chance. Digamos, el core de su negocio y casi que el 100% de su negocio era asociado al Chance, y cuando uno hoy va a un punto de Gana, es un lugar donde podemos pagar facturas, donde podemos hacer una serie de transacciones, etcétera. Y si observamos, la red de Gana está normalmente en los estratos 1, 2 y algo de 3, que son los estratos con menos bancarización en Colombia. Gana ya tenía su infraestructura, su red, era un activo que tenía, pero lo podía potencializar generando nuevas ofertas de valor. Entonces, esa es la dimensión de captura de valor, identificar esos activos ocultos y generar o un modelo de negocio o generar un elemento que permita capitalizar este activo oculto. Desde los procesos, este también es bastante cercano para las organizaciones, cómo mejoramos la eficiencia, cómo estructuramos nuevos procesos. Es necesario, y de alguna forma, de la misma forma que los productos son cercanos, los procesos son cercanos a las empresas. Estas dos dimensiones son las dimensiones más intuitivas y más cercanas a las empresas. Desde un eje de innovación que vamos a llamar organización, cómo está estructurada, cómo es la funcionalidad, el alcance de mi propia organización. Hoy es bastante común las ventas por catálogo, etcétera, pero en su momento, cuando se implementaron esas ventas por catálogo, multinivel, etcétera, implicaba cambiar completamente la estructura de la organización, de la fuerza de ventas, y ahí teníamos unos espacios muy interesantes para crear valor, para crear realmente innovación. Hoy se habla de innovación abierta, de articular científicos externos, de comunidades, etcétera. Tenemos un espacio de innovación desde cómo está estructurada mi organización. Desde la cadena de abastecimiento, acá lo que exploramos, y en este eje de innovación lo que exploramos son esas formas más eficientes y flexibles de trabajar
en equipos internos y en arreglos colaborativos con mi cadena de suministros. Observen un Zara. Un Zara no simplemente tiene éxito porque saca una colección más rápido. Eso es la consecuencia de tener estructurada su cadena de suministros, de abastecimiento. Un Dell. Hay una serie de ejemplos que nos muestran que el producto es la consecuencia percibida en el mercado, pero de un esfuerzo que se origina en esta cadena de abastecimientos. Entonces, ahí es donde tenemos el origen de la innovación y amerita que se explore. Desde la presencia, canales de distribución diferentes, mejor posicionamiento los que hoy tenemos, etc. Observen, hace unos pocos años, uno terminaba un partido de fútbol, iba a la tienda, se tomaba un bolis. Hoy, cuando vemos todas estas ofertas de Novaventa, de estas ofertas que básicamente es coger esta bebida que es tradicional, que ya conocíamos, etcétera, pero desarrollamos canales nuevos, canales alternativos, y ahí tenemos el foco y donde radica y subyace la innovación. Entonces tenemos una oportunidad bien interesante. Desde el networking, ¿qué buscamos en un eje de innovación de networking? Buscamos mejor posicionamiento en nuestra red para acceder a mejor contenido, calidad de información y oportunidades. Aquí no estamos solamente hablando de red como internet, no, de red, de mi entramado con proveedores, con canales, con clientes, toda la articulación que yo tengo con mi equipo de trabajo. En la medida que yo entienda la red como un recurso estratégico que puedo desarrollar y sobre el cual me puedo apalancar, obviamente voy a empezar a crear oportunidades de innovación. Es importante que se reconozca esta red como un verdadero activo estratégico de la organización. Normalmente no se ha reconocido así, no hemos trabajado en forma deliberada para consolidar nuestras redes empresariales, nuestras redes de contactos. Cuando entendemos realmente la potencia que hay detrás de una red, vamos a empezar a entender las oportunidades de innovación que subyacen. Aquí hay todas las oportunidades del mundo en entender la red y empezar a trabajar en red. Otro eje de innovación, la marca. Básicamente acá lo que buscamos son nuevos o mejores atributos desde las marcas, y después que posicionamos marcas, obviamente se captura el valor con productos, con una serie de elementos, pero el origen de la innovación está en la marca. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Refisal, y me gusta mucho porque cuando ustedes cogen un libro de microeconomía, la sal siempre aparece como el ejemplo típico de un bien que no se puede diferenciar, que nos da teóricamente lo mismo, comprarlo de un proveedor A, B, C, D, es el commodity por excelencia. Cuando uno le pregunta a un grupo, por favor, vamos a identificar 3 marcas de sal, normalmente nos quedamos con una, máximo 2. Si la teoría microeconómica fuera completamente cierta, realmente sería independiente la marca. Pero no, tenemos completamente posicionado acá un ejemplo como es Refisal, que fue el esfuerzo original, primigenio de la innovación, y después obviamente se desarrollaron los productos, etcétera, etcétera, pero se apalancó en una construcción poderosa de marca. Entonces el foco de la innovación estaba en esta innovación desde la marca, que después se desdobla o se deriva en una serie de productos, pero el origen o el esfuerzo innovador estaba originalmente enfocado en marca. Esto implica, cuando vamos a coger estos diferentes ejes y vamos a hacer algo sistemático en nuestra organización para no tener éxito una vez, sino varias veces, nos damos cuenta que este proceso de innovación tiene 5 elementos principales. El primero es cómo procesamos señales, cómo capturamos oportunidades, cómo capturamos nuevas ideas, pero nuevamente en forma sistemática y deliberada para la organización. Eso es lo primero. Lo segundo es toda esta información y oportunidades, cuáles tienen sentido y cuáles no tienen sentido. ¿Quién nos dice esto? La estrategia. ¿Para dónde vamos como organización? Entonces procesamos señales y lo contextualizamos a la estrategia de nuestra organización para ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido. En la medida que identificamos las oportunidades y los elementos que sí tienen sentido, asignamos recursos. No solamente dinero, acá estamos hablando de personas, capacidad, conocimiento, redes, recursos en un sentido amplio de la palabra, para empezar a transformar esas ideas en realidades. Después llegamos a un cuarto elemento en un sistema de innovación, que es la parte de implementación. Necesitamos implementar y hacer para hablar de innovación.
Y finalmente, para que esto sea cíclico, crezca, se consolide, llegamos a un quinto elemento que es aprendizaje y reinnovación. Acá lo que buscamos, como lo decíamos, no es que hagamos las cosas bien una vez, es que generemos las condiciones para que esto sea recurrente y sistemático. Desde esa perspectiva se dan cuenta que la innovación es mucho más que un producto, es mucho más que un proceso. Realmente la adecuada gestión de la innovación para una organización implica reinventarse, reposicionarse, explorar nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Exploren cualquier organización que haya sido exitosa en el largo plazo y van a encontrar una organización que ha sido capaz de reinventarse, no solo una, sino muchas veces. Para lograr esto, y este es uno de los retos grandes de la gestión de innovación, existen los horizontes de crecimiento. En los horizontes H1 básicamente es lo que hoy hacemos, y hacerlo mejor, extender y defender lo que hoy hacemos, y esto es lo más cercano e intuitivo para las organizaciones. En un horizonte 2 o un H2 básicamente lo que buscamos es formular y desarrollar algunos negocios emergentes, y en un H3, algo más distante, más lejano, básicamente estamos sembrando opciones de crecimiento y creamos nuevas opciones viables. Cuando gestionamos en nuestras organizaciones en forma adecuada la innovación, no solo nos quedamos en el H1 con nuestros productos, nuestros procesos, etcétera, sino que tenemos una sana distribución de iniciativas a través de los diferentes horizontes. Algunas de estas iniciativas son productos que están en un H1 corto plazo y otras iniciativas están lejanas, en un H3, en un nuevo posicionamiento, en un desarrollo de capacidades. Y necesitamos de las tres. No nos interesa simplemente ser muy buenos en el hoy, sin tener claridad de qué estamos construyendo a futuro. O por el contrario, tener un futuro súper brillante y en el hoy no tenemos elementos o productos que nos generen flujo de caja para realmente llegar hasta ese futuro y hacerlo realidad. Entonces, desde la gestión de innovación es muy importante tener esta adecuada distribución de horizontes y no solamente quedarnos en el producto o en el proceso, identificar en las diferentes dimensiones cuáles pueden ser en cada uno de los diferentes horizontes y gestionar en forma paralela estos diferentes niveles. Y acá llega una pregunta de fondo. Cuando estamos hablando de innovación, debemos tener un enfoque prospectivo, no es un enfoque determinístico, y hay una gran diferencia, porque cuando nosotros tenemos un enfoque prospectivo, el hoy se empieza a entender como consecuencia del futuro. Eso puede sonar extraño. ¿Cómo algo puede ser consecuencia de algo que no ha sucedido? A lo que está adelante, nuestro futuro no ha sucedido porque el hoy es la consecuencia. Es muy sencillo. Históricamente hemos pensado que el hoy es la consecuencia del pasado y ese es el enfoque tradicional. Pero eso implica que nos estamos condicionando al pasado, nos estamos amarrando al pasado. Por el contrario, la innovación lo que busca es, si las cosas no van bien, cómo podemos romper con esto, generar nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevas dimensiones. Entonces, si yo tengo claridad de cuál es el futuro que busco para mi organización, para mi vida, para mi equipo de trabajo, si eso lo tenemos claro, la pregunta que sigue o que debería seguir es, ¿qué necesitamos hacer hoy para eso que estamos vislumbrando en el futuro, para que eso se transforme en una realidad? Desde esa perspectiva, el hoy sí es consecuencia del futuro, no es simplemente la consecuencia de las cosas que han pasado, no, es esa proyección hacia adelante de lo que estoy haciendo, esa coherencia de lo que estoy construyendo. Y eso es lo que buscamos con la innovación, como lo decíamos desde el principio, no enfocarnos en un producto, no pensar que la innovación es un proceso. Esos son los pasos pequeñitos para recorrer un camino que nos va a llegar o nos va a llevar a ese posicionamiento, a ese futuro que como organización hoy estamos vislumbrando. Es necesario correr el riesgo, siempre la innovación implica riesgo, siempre, pero de la misma forma tenemos una materia prima como universidad, como ESUMER, como Colombia, es una materia prima increíblemente valiosa, pero también recordemos cuando hablamos de innovación, no es suficiente la materia prima. Tenemos que coger esa materia prima y transformarla. Entonces tenemos todas las condiciones, pero eso no es suficiente. Necesitamos hacer la gestión y sobre todo, ese enfoque de innovación a mí me gusta mucho, hacer que las cosas pasen.
qué pretendo, qué estoy construyendo, para dónde voy, cuál es mi futuro como organización, con esa claridad, qué tengo que estar haciendo hoy para que efectivamente mi realidad se transforme. Cuando logremos eso, cuando logremos impactar la realidad de mi organización, estamos innovando. La podemos lograr con un producto, con un proceso, con modelos de negocio. Hemos visto muchas alternativas, pero lo necesitamos concretar, que efectivamente lo vivamos, lo sintamos, impacte nuestra realidad para realmente hablar de innovación. Rápidamente eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Agradezco a Sumer mucho el espacio para poder compartir estas ideas. Muchísimas gracias.